egunon, ongi etorriak Eusko Jaurlaritzako bulego teknologikoak antolatutako mintegienetara. Lehenik eta behin, gure esker ona adierazi nahi dizuet zuei, mintegiari eman dio zuen erantzun onagatik, islariei, zuen lankidetza desinteresatuagatik eta informatika eta telekomunikazioko zuzendaritzako lankidei, mintegia antolatzeko hartutako lanagatik, zuen laguntzari gabe, ez bailitzateke posible izango, horrelako interesa handia sortzen dituzten jardunaldiak antolatzea. Es un hecho evidente que la protección de datos es una materia de por sí relevante, habiéndonos transformado de unos seres inconscientes en el tratamiento de datos, pasando a convertirnos en individuos recelosos de entregar cualquier información fuera de nuestros círculos más cercanos y controlables de convivencia. El uso habitual de las nuevas tecnologías ha precipitado un entramado complejo en el que nuestros datos habitan permanentemente entre el secreto y la difusión, teniendo como denominador común el uso de los formatos electrónicos. En el otro lado, nuestro sector público es un gran consumidor de este tipo de datos, viéndose implicado en su tratamiento y, aunque lo realiza con gran cautela, vivimos momentos de duda en torno a los límites legales de sus usos, surgiendo interrogantes que no tienen una respuesta sencilla. Kuestio hauei erantzuna emateko, jardunaldi hauek antolatzeko ideia sortu zen. Datuen babeserako, Europatik etortzeko dagoen araudiaren garrantzia erakutsi nahi baikenizuen, gure inguruan eztabaida sortu zedin. Gardentasunari buruzko araudiak, datuen babesari buruzkoak eta administrazio elektronikoari buruzko araudiak bat egiten duten une hauetan. Desde hace varias legislaturas, el Gobierno vasco viene trabajando en la implantación de la administración electrónica en transparencia y en la gestión documental electrónica, materias todas ellas en las que confluye la información y el soporte electrónico, obligándonos a esforzarnos en su realización, respetando el cumplimiento de la normativa de protección de datos, tanto en su regulación estatal como en la especialidad del ámbito vasco. Debe considerarse que si hay algo relativamente fácil de entregar, pero costoso de tratar y custodiar, esos son los datos personales. Pero en la dinámica social las expectativas de las personas cambian, evolucionan, yendo por sendas más protectoras con la información. Durante estos últimos 25 años nos hemos vuelto más conscientes de nuestros derechos, de la importancia de la información y de la facilidad que ofrecen los medios electrónicos para vulnerarlos. Esta toma de conciencia sobre nuestro derecho a la privacidad ha provocado una normativa europea cada vez más garantista y, en contrapartida, más laboriosa, compleja y completa para gestionar por una administración que trata de cumplir sus objetivos ofreciendo el mejor servicio. Es por ello que en nuestra misión de garantes de la información que nos ha depositado la ciudadanía debemos ser conocedores de las nuevas obligaciones, de la relación que mantendrán con el resto de normas y, por último, de implantar todos los cambios necesarios para seguir siendo fieles cumplidores de nuestro cometido. A estos efectos, ayer mismo, la Autoridad Vasca de Protección de Datos, la Agencia Vasca de Protección de Datos, ha publicado en su web 3 guías para adaptar la protección de datos a la nueva legislación de la Unión Europea. Los materiales que se pueden consultar tanto en euskera como en castellano en la web de la Agencia Vasca de Protección de Datos incluyen los siguientes guías. Incluye una guía del Reglamento General de Protección de Datos para responsables del tratamiento, que orienta sobre todos aquellos aspectos legales que se han de tener en cuenta para cumplir con la legislación comunitaria. Incluye una guía de directrices para la elaboración de contratos entre los responsables encargados del tratamiento y ofrece información sobre la forma en que se deben formalizar los contratos de forma que contemplen todas las exigencias del reglamento. Por último, incluye una guía para el cumplimiento del deber de informar a la ciudadanía sobre sus derechos y el uso que se va a realizar de los datos a tratar. Ez naiz gehiago luzatuko, oso interesgarria izango den ponentziarekin utziko zaituztet. Cedo la palabra a Pedro Vigara Durán, director comercial de Global Factory. Eskerrik asko berriz ere. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Pedro Vigara, soy el director comercial de Global Factory y lo que pretendo es presentar un poco qué es Global Factory, en qué mundo nos desenvolvemos, aunque muchos de los que estáis aquí ya nos conocéis. En realidad, Global Factory es una sociedad, una consultora orientada a todos los temas jurídicos en relación con las tecnologías. Esa es, digamos, nuestra
nuestra presentación. Nacemos en el año 2000 y ya desde ese momento empezamos a trabajar en el Gobierno vasco y en diferentes organismos, etcétera, en relación con la incipiente LPD, colaborando con todos los otros para implantar los diferentes documentos de seguridad y dar soporte de asesoría en este momento, en esta situación, ¿no? Por tanto, los servicios de Global Factory son de consultoría, asesoría, auditoría, formación, puesto que todo esto, digamos, paradigma, inicialmente protección de datos y, como veremos en el transcurso del tiempo, nuevas obligaciones centradas o concentradas en lo que podríamos llamar e-administración. Como digo, ya desde el principio hubo que desarrollar productos de formación tanto presencial como formación online para dar cumplida respuesta a lo que es la divulgación de todos estos paradigmas y formar en las obligaciones al personal que tenía en ese momento relación con el ciudadano. Por tanto, desde ese principio momento, a través del IVAP, desarrollamos productos de formación, que es más de uno, tanto el producto como la tutorización y el soporte, digamos, de estos cursos. Global Factory, como digo, nace en el año 2000, pero viene dentro del seno de una sociedad que ya prestaba servicios al Gobierno vasco, como eran servicios especiales de codificación en un área, digamos, auxiliar, como es la de digitalización y captura de información, captura de documentos, etcétera. Know-how y conocimiento que ha heredado de alguna forma también Global Factory en la presentación que os haremos, digamos, para dar solución global a todos estos problemas, tanto en lo que es la parte jurídica como lo que es la parte digamos, tecnológica y, por supuesto, la producción, en el caso de digitalización, bueno, pues de pasar toda esa información de papel a documento electrónico, ¿de acuerdo? Por tanto, a medida que la evolución de Global Factory, a medida que van apareciendo nuevas leyes, nuevas políticas, nuevas normas, en este sentido, pues ha ido evolucionando para dar solución a todos estos paradigmas de transparencia, de gobierno abierto, de compliance penal, digamos, normas básicas como puede ser en relación con el Esquema Nacional de Seguridad, el Esquema Nacional de Interoperabilidad y, al final, todas estas políticas, todas estas normas, todas estas obligaciones, en definitiva, lo que nos van es haciendo tener diferentes, o sea, reflexiones y dar soluciones, pero soluciones conjuntas. Es decir, nosotros en este momento estamos o hemos pasado todos del concepto o el foco centrado en el fichero y en el dato a focalizar en el tratamiento de la información, y con esa seguridad jurídica que nos brinda la parte jurídica y con el conocimiento tecnológico para saber conjugar esos dos mundos que a priori pudieran parecer que son mundos muy, muy separados. Sin más, es por eso que damos las gracias a la Dirección Informática y Telecomunicación del Gobierno vasco y a su viceconsejera del Departamento de Gobernanza y Administración Pública y Autogobierno, la figura de Nerea, que nos permite presentarnos y presentaros, digamos, esa visión que tiene Global Factory en el tratamiento de la información, que es en definitiva lo que nos preocupa, ajustándonos a todos esos leyes y normas y procedimientos. ¿De acuerdo? Por tanto, el título de Impacto del Reglamento Europeo en el tratamiento de la información e administración transparente. Desgranar en todas esas figuras, tanto jurídica como tecnológica, y Jesús Soler, que es el director jurídico de Global Factory, nos va, digamos, a introducir con diferentes reflexiones en este seminario. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias nuevamente por vuestra asistencia y por el interés que habéis mostrado, que entiendo que por la afluencia de público es bastante. Y sin más, pues cedo la palabra a Jesús Soler. Una simple cuestión de logística. Hemos preparado luego un café para el final de la sesión para ofreceros y que podáis,
comentar lo que hayáis escuchado aquí, por si queréis ampliar información, etcétera. Que sepáis que al final, pues eso, os ofreceremos un café aquí mismo en la sala esta. Muchas gracias a todos por asistir. Buenos días. Es un evento, yo creo que de gran interés. No tanto por lo que vamos a contar aquí, sino que lo que subyace es que vosotros tenéis interés en que os cuenten cosas sobre la nueva legislación. La verdad que hay que tener ganas para que te cuenten cosas legislativas, pero aplaudo vuestro interés en la materia. ¿De qué voy a hablar? Bueno, voy a utilizar el reglamento europeo, que realmente es el que tiene tracción, como una excusa para hablar de algo que realmente está detrás del reglamento y que es todo el sistema normativo que tenemos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque posiblemente los que seáis más mayores viviríais esa antigua normativa de protección de datos. ¿Acordáis de la LORTAD, esa que era del año 92, la Ley Orgánica Reguladora del Tratamiento Automatizado de Datos, que casualmente nació en un momento que luego la doctrina y todos hemos sufrido, fue el cambio de esa LPA, de la Ley de Procedimiento Administrativo, por la Ley 3092, nuestro gran paradigma, sobre todo a vosotros que os dedicáis a la administración durante los últimos 25 años. Recordaréis que una de las grandes críticas doctrinales ha sido durante estos últimos años el por qué no se miraron esas dos leyes. Estaba la Ley 30, estaba la LORTAD, dos leyes aprobadas el mismo año y ninguna de las dos hacía referencia a la otra. Se ignoraron hasta tal punto que el artículo 37, que permitía el acceso a documentos, archivos de registros archivos y registros, no hacía ninguna mención sobre la protección de datos. Hablaba genéricamente de la intimidad, hablaba genéricamente de los procesos finalizados, los procedimientos finalizados, pero no nos daba una pauta de dónde estaba el límite de la LOPD, de esa LORTAD y de la Ley 3092, hasta tal punto que nos pasamos un montón de años pensando y criticando ¿por qué ese gran fallo legislativo que no hizo coordinar ambas normas? Bueno, pues nos encontramos en un momento que igual también es casualidad. 25 años más tarde, ¿qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado la Ley 3092, ha fallecido. Prácticamente podemos decir que queda alguna cosita con la Ley 11/2007, sobre todo en el ámbito electrónico, que no se aplicará hasta el 2 de octubre del 2018. Y tenemos ahora la Ley 39 y la Ley 40... y un nuevo reglamento europeo en protección de datos, que suponemos que tendrá su cambio normativo en el ámbito estatal, pues en este año o en el que viene, y no sabemos si vamos a encontrarnos en la misma situación del año 92 o si realmente entre estas dos normas va a haber un diálogo que siempre hemos pedido. Sí es cierto que está la transparencia, esa Ley 19/2013, que parece que todo el mundo la señala como la gran solución a todos los problemas dentro de la Administración, pero creo que hay que tener una visión más en conjunto para darnos cuenta que no solo es importante el reglamento europeo, sino el conjunto de normas que regulan la información para ser capaces, sobre todo los que sois juristas, de dar una solución conjunta ante un problema que se nos plantea. Porque habitualmente a nosotros, a los juristas, no nos preguntan por una ley. Nadie viene a donde ti y te pregunta, oye, ¿me dices lo que dice 1292 del Código Civil? Te plantean un supuesto de hecho y tú tienes que buscar las normas, sean de protección de datos, de administración electrónica o de lo que sea, para dar una solución conjunta. Y ahí, en la coordinación de las normas, es cuando realmente nosotros encontramos los problemas, porque no somos capaces, igual no porque seamos más listos o menos listos, sino simplemente porque las normas no nos han dado la claridad ni las herramientas para solucionar dichos problemas. Como primera reflexión, y para debatir con vosotros, yo me planteo qué es lo que va a proteger el nuevo reglamento y qué es lo que protegemos nosotros. Bueno, posiblemente vosotros ya avezaos en el tema de protección de datos, me diréis, pues Jesús, es un tema que ya está muy superado. Protección de datos desde hace tiempo protege los datos de carácter personal. Hasta así se define en el título de las leyes. Un dato de carácter personal. Protegemos los datos. Ah, bueno, entonces, ¿sabemos lo que es un dato? Y si preguntase, seguramente hasta levantaréis la mano y me decís, yo. Un dato lo define la ley, lo define prácticamente igual el reglamento, también el reglamento europeo, es cualquier información concerniente a una persona física identificable. Entonces, sabemos que hay una equiparación entre el dato y la información. ¿Estamos de acuerdo? Dato es igual a información. Es decir, vosotros tenéis que proteger datos e informaciones.
Pero si hago el siguiente paso y digo, bueno, ¿y qué es la información? La información son las bases de datos, la información son las aplicaciones. ¿Vosotros qué es lo que protegéis exactamente? Bueno, entonces los juristas empezaréis a abogar, a buscar normativa y dirías, bueno, pues la verdad que las leyes no se han molestado muy mucho en definir lo que es la información. Si empezamos un poquito para atrás, pues igual vemos la ley del mercado de valores, que nos habla sobre la información privilegiada y casualmente nos dice que la información privilegiada empieza que es toda información. Mala solución, mala técnica legislativa, pero es lo que hay. Información es igual a información. Y si vamos avanzando y buscamos un poquito más, en otro gran paradigma sobre la información ha sido, por ejemplo, la ley de los derechos del medio ambiente. Y os acordáis, ¿qué es información medioambiental? Toda información. Bien, entonces información, ya sabemos que es información. Entonces datos igual a información, información es igual a información. Si seguimos jugando en la materia, los que estéis en un ámbito un poquito más procesal, y sobre todo desde un punto de vista constitucional, si fuésemos ya a las normas superiores, nos daríamos cuenta que la información nunca ha sido un problema jurídico. Lo que ha sido importante es el derecho subjetivo a la información o de la información. Es decir, que tengamos el derecho o tengamos la obligación, unos de acceder y otros de negarse a entregar informaciones. ¿Qué es la información en concreto? Pues no lo sé, pero el derecho siempre ha buscado igual, pues por esa deriva que venía del régimen anterior, que no teníamos ese derecho a la información, a proteger ese derecho subjetivo desde el punto de vista periodístico, de la libertad de expresión, de información. Pero nos quedamos en ese limbo. Tenemos que avanzar, y tiene una solución, tenemos que avanzar hasta la ley. Sí. Es que no estoy en la diapositiva, menos mal que tengo aquí a José Luis. Yo si no hablo y me escapo solo. Tenemos que llegar hasta la ley 19/2013, que antes os comentaba, la ley de transparencia, que si no me equivoco en el artículo 13, igual luego es en el 14, nos define que la información pública es aquel contenido o documento. Ya sabemos algo más. Esto ya se nos cuadra, que sí. Información parece que es el contenido. A nosotros el archivo, la archivística, patrimonio cultural, nos importa, parece que siempre poco a los administrativistas. Bueno, eso ya está archivo, que ya guardará. Entonces, ya nos da una pista. Dato es igual a información es igual a información, pero información puede ser igual a contenido o documento. Nos hemos quedado más tranquilos. Pero ¿realmente la equiparación información-documento nos soluciona el problema? ¿Vosotros solo protegéis los documentos? ¿Vosotros solo tenéis documentos? Bueno, vosotros tenéis muchas cosas. Tenéis muchos papeles. Y seguramente en vuestras mesas las tendréis como la mía, llena de papeles. Pero luego están los archivos. Pero encontramos un pequeño problema. Que ahora, con esto de la e-administración en el que todo es electrónico, si bien antes en la ley 30/92 no venía a definirnos claramente que era un documento, ahora sí nos definen que es un documento electrónico. Y empezamos a tener un problema. Si el dato es igual a información, la información es igual a información y la información puede ser un documento, nos encontramos que el artículo 26 de la ley 3039/2015, uy, ya me he ido, 2015, pues sí, voy a decir al final hasta las trampas, no, esto, ahí está. Bueno, y con esto se acabó la presentación, ya os he enseñado todo. Bueno. ¿Ya? Sí. Bueno. Estábamos en el artículo 26 de la ley 39/2015 y ahora que en este paradigma de la administración electrónica en el que todo es electrónico y ya sabemos que toda la tramitación ad intra y ad extra es electrónica, nos va a definir qué es el documento. Pero claro, ¿qué es el documento electrónico? Porque parece que el documento papel o muere o muere. ¿Y qué es un documento electrónico? Bueno, pues en primer lugar, para que ese documento sea válido, es decir, que lo que hacemos tenga alguna validez, que realmente se pueda utilizar, que sea un documento probatorio, nos dice que para ser considerado válido, estoy en el apartado 2, los documentos electrónicos administrativos tienen que contener, 1, información, o sea que de documento hemos vuelto para atrás, a información.
De cualquier naturaleza, bueno, archivado en un soporte electrónico, según un formato determinado, susceptible de identificación y tratamiento. Bueno, vamos bien, hemos ido para atrás, pero también para adelante. Tiene que disponer de datos de identificación que permita su individualización, es decir, que sea un documento único, que tenga algún dato que me diga, este es solo uno. Tiene que tener una referencia temporal, eso también es un dato, o es una información, la referencia temporal. Tiene que tener metadatos mínimos, ya sabemos que hay algo diferente. No solo hay datos, hay metadatos. ¿Y qué es un metadato? Bueno, pues nosotros que somos unos grandes juristas nos podemos a buscar también en las normas técnicas de interoperabilidad y nos define qué es un metadato. ¿Y sabéis qué es un metadato? Un dato que hace referencia a otros datos. O sea que ya no tenemos problema. Y finalmente nos incluye lo que son firmas electrónicas. ¿Y qué son las firmas electrónicas? ¿Datos o información? Es decir, cuando un ciudadano venga invocando, porque todos tenemos un montón de acciones y los abogados estamos para canalizar esas acciones, invocando, por ejemplo, su derecho al acceso a la información por la Ley 19/2013 de transparencia, igual le damos documentos o igual le damos información. Pero cuando venga invocando lo que sea el futuro reglamento de protección de datos, ¿qué le vamos a dar? ¿Información o documentos? ¿Qué le vamos a facilitar? El documento es el documento. ¿Puedo destrozar un documento? ¿Puedo extractar información para darle datos? Pues eso es una primera reflexión. Y en esta reflexión sí que entra en juego ahora lo que es el artículo 86 del nuevo reglamento. Y esto sí que es una pincelada del nuevo reglamento. ¿Y qué nos dice? Curiosamente lo titula Tratamiento y acceso del público a documentos oficiales. O sea, ¿qué tratamiento tiene que llevar y qué acceso tiene esos documentos oficiales? Que es la base de lo que utilizamos. Es nuestra información. Pues aquí lo que nos dice es que los organismos públicos, nosotros, podrán comunicar dichos documentos para conciliar con el derecho a la protección de datos. Es decir, cuando el derecho a la protección de datos se ejercita ante una administración, lo que está pidiendo es la protección y el acceso a sus documentos oficiales o a sus datos. No lo sé. Y habrá que esperar a que se transponga, a que se corrija, a que esta consulta previa que se ha abierto en el Ministerio de Justicia, pues que siga su camino y que los señores parlamentarios pues nos aprueben la ley correspondiente. Pero nos va a generar, en principio, a mí me lo genera, una duda de qué estamos protegiendo. Y esto os va a recordar mucho, a mí al menos me lo recuerda, a lo que pasó con la LORTAZ y con la Ley 3092, que es realmente qué información se podía dar. ¿Os acordáis esos primeros derechos de acceso que había con la Ley 30, que se pensaba si se recortaban los documentos o qué se hacía con los documentos o se pasaban con TIPEX? ¿Qué es lo que se hacía? No sé si nos vamos a encontrar en situación así. No lo sé. ¿Por qué? Pues porque jugando con vosotros y con vuestro conocimiento, y me lo vais a permitir, realmente si os preguntase qué normas se aplican a la información que manejáis en el sector público, pues posiblemente me haréis un dibujo, yo creo que como este. Yo creo que sí, que aquí podemos estar todos de acuerdo. En lo que es la e-administración, es la Ley 40 y la Ley 39, protección de datos, este reglamento que viene de Europa, transparencia, la Ley 19/2013, todavía no tenemos norma aquí propia de transparencia, la reutilización, que no se nos olvide, la reutilización es la 37/2007, que empieza muy bien su exposición de motivos hablando de la información y acaba protegiendo los documentos, Se utilizan documentos, no informaciones. Y luego tenemos lo que es archivo, con nuestra ley de patrimonio cultural, pues que regula todo lo que es archivo. ¿Todos protegen lo mismo? No. Archivo protege los documentos, reutilización los documentos, transparencia habla de información que puede ser o contenido de documento, protección de datos supongo que solo datos o no, y luego la administración que protege los documentos. ¿Y en esto aquí se acaba la normativa que se nos aplica? No. Si, como decía, que antes me ha recordado Nerea, el profesor Divar, que no digan que no hay derecho, pero si hay derecho hay mucho. Hay mucho derecho. Bueno, pues aquí en nuestro ámbito vasco, en la Administración Electrónica, tenemos el Decreto 21/2012 de Administración Electrónica. Vigente no, adaptable no. Bueno, eso ya es una reflexión que hay que hacer. Pero luego en normas tenemos muchísimas. El Real Decreto, el del Esquema Nacional de Seguridad, ahí lo tenemos. ¿Qué es el que protege? Bueno, vamos a decir que información. Y luego el Esquema Nacional de Interoperabilidad, tenemos normas técnicas para parar. Ya justo, casualmente antes de entrar, me estaban comentando pues que
había noticias de que igual se amplían estas normas técnicas de interoperabilidad. Y en estas normas técnicas está el meollo realmente del tratamiento de la información. ¿Por qué? Porque regulan, en una de ellas, solo en una, regulan cómo se crea el documento electrónico. Y me vas a decir, pues divertidísimo lo que diga. Sí, tan divertido que hasta en el anexo consta el formato código en XML. No estoy hablando de la codificación del siglo XIX. No, están codificando, no. Están codificando en código. O sea, en boletín aparece código, ¿cómo tiene que ser? Es decir, estamos llegando a unos niveles de detalle que a los juristas nos supera con mucho. Luego tenemos la norma técnica de interoperabilidad, por ejemplo, de digitalización. Es que ya, claro, para que un documento sea auténtico, sea válido, no me vale con hacer cualquier cosa con ese documento. Tiene que tener unos datos, informaciones, metadatos, firmas y hacerlo escanear de determinada manera, también con unas firmas superiores, para que esto tenga validez jurídica. Porque si digitalizamos, no es solo para quitar espacio, sino digitalizamos para que el día de mañana haya podido eliminar aquello y esto tenga validez jurídica en cualquier procedimiento, porque si no, vaya pan con estas tortas que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, esto también nos genera analizar desde el punto de vista de la digitalización, o del e-expediente, o de las políticas de firma, o del protocolo de intermediación. Mira, este sí que nos habla de datos o de documentos. Este sí que mantiene la ambivalencia. Y es muy curioso en las plataformas y el juego de roles que hace. Y luego tenemos pues la gestión de documentos, copiado y conversión, e intercambio de datos y registros. Bueno, pues todo esto tendréis que analizar teniendo en cuenta que, bueno, también desde el punto de vista de protección de datos, ahora nos quedan colgando, por lo menos hasta el 25 de mayo del 2018, estas normas. No me va a parar, pero desde la propia Directiva 95, que ya está coleando, la LOPD, el Real Decreto 1720, la Ley Vasca y los decretos vascos. ¿Qué ventaja tenemos? Hombre, yo aquí en el Gobierno vasco sí que os digo que algún trabajo sí se ha hecho. Y tenéis, por ejemplo, las políticas de gestión documental, que nos puede dar una pista. A mí me parece un gran trabajo. Ha costado, pero ha salido. ¿Por qué? Porque al menos establece las políticas de alto nivel, de qué es lo que protegéis y cómo lo protegéis. Y sí que es cierto que además establece pues unas actividades ya tanto de implantación, de formación, de auditoría, de consultoría. Es decir, ya os marca unas pistas. No tenéis que estar tan despistados. Tenéis una norma más o menos horizontal que se desarrollará, que tendrá otras vidas, más detalle, sí, pero tenéis algo. No os despistéis, sobre todo los juristas, porque aquí hay normas que nos va a decir qué es lo que protegemos y cómo lo protegemos. ¿Y aquí se acabaron las normas? Pues no. Ya siento deciros que no, simplemente no me cabían en la diapositiva. En la parte de arriba he puesto las que he puesto en la diapositiva anterior y en la parte de abajo, pues, ¿vosotros manejáis datos, por ejemplo, de propiedad intelectual, industrial, patentes y marcas? No, yo no. ¿Y en los concursos? Bueno, alguno, pero poquito. Es decir, si yo te pido información o que te pido datos de ese expediente, ¿me los das o no? Bueno, pues si no le molesta, igual le llamo a la empresa. Bueno, pues llámale a ver qué te dice. A ver si es su propiedad intelectual, industrial. ¿Que eso por dónde viene? Pues ya lo sabéis, en la ley de contratos del sector público. Y hay que andar con mucho cuidado porque la definición que hace es ninguna. Es confidencial lo que tú digas que es confidencial. Es así de maravilloso. Entonces, os vais a encontrar en un terreno de nadie en la información que es inmenso. En la publicidad institucional, algunos os habéis dado cuenta que existe una ley aquí del Parlamento Vasco de publicidad institucional. Si ahora publicamos en las redes sociales la administración, es porque sí tenemos un paraguas. Esa ley de publicidad institucional que me dice cómo tienen que ser esos programas de publicidad. Si mucha gente se pone a publicar en Twitter, ¿qué publica en Twitter? ¿Información? ¿O solo pone hola, 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 para no vulnerar ninguno de los derechos? Algo dice en Twitter, ¿no? Y en Facebook. ¿Y esa información de quién es? ¿Y cómo se gestiona? ¿Y es pública la que publicamos o no es pública la que publicamos? Bueno, pues ahí tenéis otro campo también de trabajo para darle una vuelta. Y la wifi y las telecomunicaciones. Eso sería el canuto, por dónde va. ¿Hay alguna legislación sobre redes de telecomunicaciones? No. Solo una, la del 2014. Y ya nos dice que para la administración el tema de wifi nos ata las manos. Todo el mundo tiene que acceder aquí y distribuir a toda la ciudadanía el acceso a redes rápidas, pero en cambio la administración, si quiere crear una red abierta, se lo prohíbe. ¿Por qué? Por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Entonces, no nos dejan más que a la administración poner redes de esas de 256K en espacios completamente alejados y que tenemos que hacer un expediente para determinar que no hay ninguna operadora que le hacemos la competencia desleal.
Y en la canalización, pues también está la ley de telecomunicaciones. Y también nos marca unas pautas sobre cómo tiene que gestionarse esa información y esa canalización. No lo olvidemos, por muy tostón que sea, que lo es. Y después uno de nuestros mantras, la ley del honor, intimidad, imagen, que ya la hemos dejado delegada, como esa ya, protección de datos la superó. ¡Ay! ¿Os acordaréis alguno de vosotros que hace 2 semanas el Supremo nos sorprendió con la sentencia de Facebook, verdad? ¿Os acordaréis que hace 2 semanas, lo ofrezco, salió una noticia muy llamativa, por ahí tengo la sentencia, que un periódico de, creo que de Zamora, había pues informado sobre un hecho conflictivo ahí en la provincia de Zamora y pues para darle más contundencia a la noticia, había ido al perfil público de Facebook de un delito que se había cometido y una de las personas, el presunto delincuente, habían cogido su foto y lo habían insertado en un periódico. Eso está dentro del derecho a la información, el derecho de la información, la libertad de expresión. ¿Eso dónde está? ¿Eso está permitido o no? ¿Está dentro de los datos manifiestamente públicos que habla el nuevo reglamento, los cuales no tienen protección? ¿Es notoriamente público? Bueno, pues que sepáis que el Supremo ha dicho que por la ley del honor y la imagen no se puede coger la imagen de Facebook y ponerla en un medio de comunicación. Y creo que la indemnización, yo creo que andaba por 30.000 euros, no me acuerdo exactamente. Es decir, no se puede. ¿Es por protección de datos? No, y posiblemente por protección de datos no tendrías ningún problema, pero tienes otra ley que no puedes obviarla. Y finalmente, en Internet, bueno, pues vosotros también tenéis vuestro propio decreto de presencia en Internet del año 2005, que yo creo que ha sido un decreto que ha sido utilizado por otras administraciones, y lo que es la Ley 34/2002, que se os va a aplicar, bueno, pues residualmente, en aquellas actividades que no se aplica la Ley 39, con un problemilla, que ahora si os acordáis, la Ley 40 habla de lo que es el portal de Internet, que antes no mencionaba, y el portal de Internet parece que está ahora dentro de la Ley 40, no sé si es el artículo 38 o 39, y curiosamente tenemos la Ley de la Sociedad de la Información, que el Ministerio nos dijo que es aplicable a la Administración siempre y cuando llevemos a cabo, por ejemplo, una venta de libros. Si nosotros vendiésemos libros por Internet con un precio público, que no sea una tasa, eso estaría dentro de la Ley de la Sociedad de la Información. Es decir, ¿y todo esto en qué se resume? En que a vosotros, sobre todo los juristas, porque entiendo que esto a los informáticos nos llega, cada vez que os preguntan qué hago con una información, con un dato o con un documento, tenéis que hacer lo que se llama el test del cumplimiento o el test del daño, pasarlo por todas estas normas y vosotros tenéis que decidir si esa información se guarda, se conserva, se publica o no se publica. Y con la dualidad que parece, para mí, que es como lo del gato, o sea, acordáis de la paradoja del gato de Schrödinger, que puede estar vivo o puede estar muerto al mismo tiempo, depende del momento, al final si abres la caja o la cierras, pues le pasa algo parecido. La información no sabes si es publicable o no es publicable. Lo sabes en el momento que abres la caja. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con la información que se publican datos personales de los representantes de la Administración? Pues que por la ley de transparencia esos datos son publicables. ¿Pero son reutilizables? No, porque para eso está protección de datos. Entonces, lo publico pero no lo utilizo. ¿Sí? Pasa lo mismo, algo parecido como con la sentencia que os he dicho. Es publicable pero no es reutilizable. ¿Por qué? Pues porque tenéis que analizar conforme a todas las normas toda la información, datos y documentos que utilizáis. Bueno, estos eran los juegos y reflexiones y me estoy pasando mucho de mi tiempo. Y antes de irme, pues hacer unos aspectos relevantes del reglamento, pues para que os vayáis algo con alguna noción. Y doy por supuesto que sabéis todos de qué va la materia de protección de datos y solo voy a hacer mención a aquellos aspectos pues que a mí me han parecido pues comentables, por decir así. Lo que es un dato personal sigue siendo un dato personal. Lo que es el fichero sigue un fichero, aunque ahora ha perdido relevancia. Lo que es tratamiento, pues ahora es lo que es el protagonista. Sí que, para mí, por ejemplo, ha cogido a relevancia algo que es la pseudonimización. No soy capaz ni de decirlo bien. Que es una información que no es atribuible, pero es potencialmente asociable. Pues bueno, pues es lo que, desde mi punto de vista, antiguamente la ley, por ejemplo, de bioética o de ensayos médicos establecía que era la anonimización. Es decir, en vez de poner Jesús Soler, pues pones JSL o algo menos, JAL o un código, 1, 2, 3. Es decir, para ti no es nada y para mí, si lo manejo yo, pues sí que es algo. Pero para mí ese no es el problema. El problema es, ha desaparecido el término disociación.
Para mí eso es lo problemático. Y ayer mismo estuve mirando a la noche, mientras estaba pasando, estuve mirando en boletín, hay más de 170 normas que basan el tratamiento de los documentos en la disociación. Ahora la disociación no está contemplada en el reglamento. ¿Qué voy a hacer con el resto de normas? Por ejemplo, transparencia, una de sus bases es la disociación. Puedo publicar si está disociado. Ahora no está contemplado. ¿Seguiremos utilizándolo como buena doctrina? ¿O habrá que cambiar todas las normas? O ahora cuando salga la nueva ley dirá, donde ponga disociación habrá que entenderse. Bueno, pues ahí tenemos un problemilla. Yo solo voy a hablar de problemas, o sea que tampoco os voy a sorprender. Respecto a los principios, ahora hay un principio curioso, el de transparencia. Claro, la transparencia para nosotros nunca había estado en protección de datos. Aparece algo porque la transparencia es un principio que nos viene de la Ley 19/2013. Es algo completamente distinto. Bueno, pues ahora que sepáis que en transparencia, en protección de datos no solo hay que tratar los datos lícitos, lealmente, sino también transparentes. Bueno, pues lo dejo a vuestro criterio. ¿Qué más? Bueno, pues cambian un poquito los principios, pero sigue siendo lo mismo. Y en este tengo que parar, en el de la seguridad. Ya sé que aquí hay muchos técnicos, pero yo en el principio de seguridad a mí me ha dolido, personalmente. ¿Por qué? Pues porque en el principio de la seguridad, ahora se llama principio de integridad y confidencialidad, nos dice que la seguridad tiene que ser demostrada. Y claro, a mí esto me genera un problema. Nosotros sabemos que hasta ahora en protección de datos teníamos... Pues bueno, un debate. Si leíais más que nada la doctrina que había en la Agencia Española de Protección de Datos, lo que habitualmente te pedían para el cumplimiento de la seguridad era que cumplieses las medidas establecidas en el Real Decreto del 1720 del 2007. Eso daba la apariencia de que era una obligación de medios. Es decir, yo si cumplo con los medios no me puedo sancionar, aunque ha habido una fuga de datos. Pero cuando el tema iba a mayores, habitualmente la agencia, sobre todo la Agencia Española, forzaba a la máquina y decía, no, esto no es una obligación de medios, esto es una obligación de resultado. Es decir, por mucho que tú tengas todas las medidas, me da exactamente igual, si tú has fugado datos, yo te sacudo. Entonces, al final la Audiencia Nacional confirmaba ese criterio y nos decía, no, protección de datos no es una obligación de medios, es una obligación de resultado. Sabéis que jurídicamente esto es muy distinto. Pero es que ahora no coge la obligación de resultado, sino que le da una vuelta más. No nos dice cuáles son la lista de medidas, pero lo que hace es decirnos, ojo, si tienes una fuga de datos, tú eres el responsable. Bueno, entonces vas por medios, no, resultado. Pero no solo eso, en cualquier momento tienes que ser capaz de demostrarme que cumples. Claro, eso ya es la parte de, hombre, esto es una prueba diabólica. Yo te puedo, si tú me acusas y me dices que he fugado datos, yo te podré decir si he fugado o no he fugado, pero que en cualquier momento, aunque no haya fugado ningún dato, tengo que demostrar mi virtud, eso me parece ya bastante más complicado. Y nos da dos soluciones, que habrá que incluirnos o trabajar en el mundo de los certificados o incluirnos en los códigos de conducta. Esto, bueno, pues a mí me genera mis dudas, esta inversión del onus probandi, pero bueno, está ahí, parece que viene, y es la nueva versión de estos reglamentos europeos. Habrá que ir trabajando en estos aspectos progresivamente, pero por mucho que nos quejemos, está ahí. Luego está el principio de información, que nos establece una lista de lo que tenemos que informar, pero al mismo tiempo aparece el criterio de la sencillez, igual que aparece también en la Ley 39, pero la sencillez a los jurídicos al menos nos cuesta muchísimo. Tenemos siempre un principio, in claris non fit interpretatio, pero nos hemos oído toda la vida del mismo porque no se aplica nunca, ¿o no? ¿Cuándo hay algo que sea claro? Nunca, jamás, en la vida. ¿Qué vamos a hacer? Copiar lo que nos dice sobre la información, cómo se informa, y poner todos nosotros todos los campos. Luego ya nos dirán que eso no es claro. Es complicado. Hay que trabajar sobre esas cláusulas informativas. En el principio del consentimiento, ya el tácito queda en entredicho. ¿Por qué? Porque nos pide que el consentimiento tiene que ser una acción afirmativa. Y sí que me genera dudas con, esa acción afirmativa con la Ley 39, el artículo 28.1, que nos dice en tema de interoperabilidad que el consentimiento se presume. Entonces, si el consentimiento se presume, eso no es una acción afirmativa, es justamente lo contrario. Entonces, va a haber cosas que habrá que volver a darle vueltas. En cuanto a los derechos de los interesados, los plazos cambian un poquito, sobre todo utilizan un concepto que es hay que responder al derecho de los interesados sin dilación indebida. ¿Qué es la dilación indebida? ¿Tengo que dejar todo y tengo que ponerme a contestar? Bueno, no te pongas así. Hay también unos plazos de un mes máximo, luego es prorrogable. Sí, bueno, eso no es el derecho de acceso.
Pero luego en los otros derechos, como rectificación, cancelación y supresión, bueno, rectificación, supresión, pues ahí nos habla de esa dilación indebida. En cuanto al derecho al olvido, que parecía que iba a ser lo más, pues no te voy a decir que ha caído a lo menos, pero se ha quedado en el intermedio. Nos dicen que vayamos a la doctrina establecida en la jurisprudencia europea del año 2014, del tema Google, y que poco más van a aportar. Y luego se generan nuevos derechos, como la limitación al tratamiento. Bueno, a mí ese sí me parece interesante, que es como una especie de stand-by, de bloqueo, de situación de datos en el que casualmente tú en ese momento ibas a cancelar los datos, pero digo, no los canceles, manténlos un poquito porque tengo por ahí unos procedimientos abiertos y me hace falta que los mantengas. Bueno, pues hasta ahora, si cancelábamos un dato, nunca pasaba nada. Si alguien venía y hemos cancelado el dato, ¿pasa algo? No me puedes sancionar. Ahora me dejas en una obligación de mantenimiento en stand-by. Ya veremos cómo se encaja en el trabajo que tenemos que hacer. Y finalmente, en cuanto al registro del tratamiento, desaparecen los registros. Bueno, ahí le veo a Pedro Alberto, te tengo que señalar. Ya sabes tú que, bueno, pues desaparece el registro. Yo creo que esto, el tema de ficheros, aunque vayamos al tratamiento, no creo que tampoco desvirtúa excesivamente el juego de fichero y tratamiento. Y es obligatorio para determinados supuestos, siempre que sea pues más de 250, que haya más de 250 empleados, o que haya tratamientos especialmente protegidos o de infracciones, y ahí hay esos riesgos. ¿Es un registro público este registro de tratamientos? Yo creo que no. Yo creo que no va a tener la naturaleza de registro público, es decir, que no va a ser accesible por todo el mundo, porque sabemos que un registro público nos hace falta el amparo de una ley para que tenga esas características. Entiendo que será un registro privado, o sea, privado no, un registro interno. Pero ya veremos cómo se transpone, cómo se redacta, cómo se expresa en la legislación española. Respecto al encargado de tratamiento, bueno, pues aparte de los modelos que podéis utilizar y utilizar en la Agencia Vasca de Protección de Datos, pues sí es cierto que se incrementan los controles, pero también es cierto que se incrementan los campos. Y claro, en los contratos, si son importantes, es porque lo que decimos luego hay que cumplirlo. ¿Y en qué es importante? En que tenemos que hablar de la duración, de la naturaleza del contrato, que sabéis que a nosotros a los jurídicos nos cuesta determinar la naturaleza de un contrato, de las categorías de interesados. Y bueno, pues eso va a suponer modificar los contratos en la estructura que tienen ahora para ampliarlos, para hacerles incorporar mayor cantidad de datos. Y después, y con esto termino, porque ya sé que me he pasado, pero totalmente, algo que a mí me subleva. A mí, ya sé que a la gente de seguridad esto le parece lo más coherente, pero lo que es la comunicación de violación de seguridad al interesado y la notificación de violación de seguridad a la autoridad, que viene a ser algo así, como que si me ocurre algo, como que si tengo un problema en seguridad, tengo que utilizar, como era en el derecho canónico, el acudir al confesor y contarle mis problemas, tengo que ir ante la autoridad de control y notificarle a la autoridad de control que he tenido un problema. O sea, yo como letrado sería lo último que le recomendaría a un cliente, pero ahora está puesto por ley. ¿Sí? Y no sé si me va a absolver o me va a sacudir. Es como si yo vengo de Bilbao, de la autopista, voy a 140 km por hora, paro en el primer peaje y digo, oiga, Guardia Civil, sí, oiga, mira, ¿me puede sancionar? Es que he ido a 140, yo siento que he sido malo. Entonces, no está en mi ADN jurídico. Pero no solo eso, sino que se lo tengo que notificar también a todos los interesados. ¿Eso me evita que va a haber luego una responsabilidad patrimonial de la administración? No lo sé. Ahí nadie dice nada. Entonces, son dos supuestos que habrá que trabajar, analizar sosegadamente para ver la consecuencia jurídica que tiene esto, porque sí que estos planteamientos no son los habituales que nosotros utilizamos. El tema de evaluación y protección, el delegado de protección de datos, el DPO, lo comentará mi compañero. Y lo único, así como curiosidad, pues saber que el régimen sancionador, pues que se amplía lo que son las capacidades de las autoridades de control, pues que tienen un montón de advertir, percibir, ordenar, limitar tratamientos, retirar o eliminar certificaciones y, en último lugar, pues tienen la capacidad también de imponer multas. Multas que pueden ascender a cantidades astronómicas, a 10 millones de euros o al 2% del volumen financiero, o 20 millones de euros o el 4% del volumen financiero. Y aquí sí que ya no hay distinción entre la empresa pública y la empresa privada. Esto ha quedado así. Yo creo que a alguien se le ha ido la mano, se le ha ido los números, pero bueno, así ha quedado. Y en todo caso, que lo importante es el plazo. Esto empieza a funcionar el 25, o sea, cuando termine el 25 de mayo del 2018.
Hasta ahora, hasta ese 25 de mayo del 2018, tenemos que cumplir toda la legislación que tenemos la actual, es la vigente, aunque se está muriendo, está agonizando, es la vigente, y a partir del día siguiente hay que tenerlo todo preparado para que vaya funcionando ya con la nueva legislación. Bueno, es decir, ya con esto termino y disculpadme porque me he emocionado conmigo mismo y he hablado más de la cuenta. Se mantienen los criterios básicos, es decir, lo que sabéis en protección de datos, nadie tiene que coger quién era el jurista alemán que decía que el legislador es el único que tiene la capacidad de convertir bibliotecas en polvo. ¿Por qué? Porque cambio la ley y toda la legislación y toda la doctrina no vale para nada. Creo que lo que sabéis sigue teniendo vigencia. Pero sí es cierto que se incrementan las obligaciones y se incrementan las interrelaciones, que es lo que más me preocupa con el resto de normas. Porque nosotros los juristas no podemos resolver un problema obcecados en una norma. Mirando solo a protección de datos no resolvemos nuestro problema. Nosotros tenemos que tener una visión integral, ver todas las normas que afectan a un problema, no sea que estemos haciendo una vía de agua y hundamos al final del barco. Mi recomendación, pues que en el tratamiento de la información tenéis que hacer lo que se llama el test del daño o el test de la documentación, de tal manera que seáis capaces de analizar ese dato, esa información o ese documento desde toda la normativa vigente. Nada más. Muchas gracias por vuestra paciencia y le paso el turno a la palabra a mi compañero José Luis. Vale. Ok, esta es para avanzar. Vale, muy bien. Pues bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar con la ponencia. Desarrollando el capítulo relacionado con el delegado de protección de datos, como ha introducido Jesús anteriormente. Bueno, como vemos, esta legislación que acaba de enunciarnos rápidamente nuestro compañero Jesús tiene una serie de consecuencias, unas consecuencias que a todos nosotros nos pueden afectar, en algunos casos hasta con gravedad. Designa una serie de figuras con obligaciones y una serie de figuras que, como muy bien también acaba de comentar Jesús, habrá que ir conciliando, habrá que ir integrando unas con otras, así como las legislaciones establecen. En este campo, lo que vamos a hablar ahora es del delegado de protección de datos, que es la figura principal establecida en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Algunos de los bloques legales que van desarrollando las diferentes figuras que tienen estas obligaciones, algunos de ellos aparecen en esta diapositiva. Tenemos, por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de Datos, en la cual nos hablan de un responsable fichero, un encargado de tratamiento, un responsable de seguridad. Tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, en el cual nos hablan de un responsable de información, responsable de servicio, etcétera, etcétera. Un Reglamento General de Protección de Datos, que es el que ha introducido Jesús al final. Tenemos la Política de Gestión de Documento Electrónico de Gobierno, que también establece una serie de actores. Y si vamos viendo cada uno de estos entramados legales, tenemos las funciones, en líneas generales, de estas figuras, las obligaciones que recaen sobre ellos. En cuanto a lo que se establece en la Ley Orgánica de Protección de Datos, es sobradamente conocido de todos nosotros, no vamos a entrar en más detalles. Tenemos un responsable de fichero, que es quien decide sobre los usos y finalidades del tratamiento de estos datos, un encargado de tratamiento, que es una tercera figura, organización, que por cuenta de ese responsable puede tratar los datos en el desarrollo de un determinado servicio, y un responsable de seguridad que se va a encargar de coordinar todas estas medidas de seguridad, las medidas de seguridad para proteger la información. Ya en el Esquema Nacional de Seguridad, que no es tampoco algo novedoso, puesto que lleva en vigor desde el año 2010, tenemos que ese responsable de fichero parece como que se desdobla en tres figuras, en tres facetas: el responsable de la información, el responsable del dato, el responsable último de lo que ocurra con la información, el responsable del servicio, que se debe ocupar del funcionamiento correcto del servicio a través del cual se capta, se gestiona, se devuelve o se elabora la información, y el responsable del sistema, que es el que se responsabiliza de los medios a través de los cuales se procesa la información. Y además, el responsable de seguridad, que será el que se ocupe de velar porque los requisitos de seguridad de todo ese proceso, de todo ese servicio, de toda esa información,
pues estén correctamente diseñados y correctamente implementados, con cierto paralelismo con el responsable de seguridad previsto en la ley orgánica, en el desarrollo reglamentario de la ley orgánica de protección de datos. Sería hasta recomendable que coincidiesen en la misma figura. Bien. En cuanto al Reglamento General de Protección de Datos, pues abunda en lo dicho. Tenemos el responsable de tratamiento, ya le cambia el nombre, ya no es responsable de fichero, ahora es tratamiento, la palabra estrella del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Tenemos el encargado de tratamiento, tenemos ahí las designaciones en inglés, controller, processor, y tenemos el delegado de protección de datos, conocido generalmente como DPO, Data Protection Officer, ¿de acuerdo? No obstante, en español parece que se le va a conocer como delegado de protección de datos. ¿Y quién es este delegado de protección de datos? Pues bueno, según establece el propio Reglamento General, es el supervisor del cumplimiento de dicho reglamento dentro de las organizaciones. ¿De acuerdo? Es un agente enemigo interno, al cual encima le pagamos, y que tiene unas características como las que vamos a ver a continuación, relevantes, a las cuales creo que no estamos acostumbrados. Bien, este delegado de protección de datos es tan importante que ha sido uno de los primeros aspectos que han analizado en el grupo de trabajo del artículo 29 de la Directiva Europea de Protección de Datos, que está constituido por los directores expertos en protección de datos de todas las agencias europeas. Y a través de un dictamen, a través de unas buenas prácticas que han emitido en diciembre del año pasado, pues definen las características, interpretan las atribuciones que debe tener este delegado de protección de datos, o DPO. Entre esas buenas prácticas llegan a recomendar, esta que aparece ahí abajo, que aunque una empresa no esté obligada a tener un delegado de protección de datos, le recomiendan que lo tenga, porque el cumplimiento de protección de datos lo va a tener que llevar adelante. Y la agencia de control, la autoridad de control, necesita un elemento con el cual comunicarse, y ese podrá ser el delegado de protección de datos. Bueno, hasta ese nivel llegan a recomendar, cosa que no estamos acostumbrados. Si a nosotros legalmente no nos exigen tener algo, lo habitual es que no lo tengamos. Bien, no obstante, lo que sí tenemos muy claro es que en las administraciones públicas, en todas, ha de haber un delegado de protección de datos. Y aquí el Gobierno tendrá que tomar la pauta que le corresponda y adoptar la decisión más adecuada. Un delegado de protección de datos para todo el Gobierno, un delegado de protección de datos para cada departamento, un delegado de protección de datos para todo el entramado institucional, cada organismo autónomo, cada EPDP con su delegado de protección de datos. Bueno, habrá que ir viendo porque, lógicamente, estamos esperando a ver qué pasos va dando el Gobierno, incluso no sé si la agencia va a dar alguna recomendación, puesto que esta es la piedra angular del desarrollo de todo lo que tenga que ver con protección de datos. Lo vamos a ver a continuación. En las empresas privadas no todas están obligadas a tener delegado de protección de datos, pero sí lo están si hacen, como se dice ahí en la diapositiva, un seguimiento de las personas a gran escala o un tratamiento de datos especiales, especialmente protegidos, salud, orientación sexual, sindical, etcétera, etcétera, a gran escala. Ejemplos: videovigilancia, perfiles de uso de Internet, publicidad basada en comportamiento, programas de fidelización, operación de una red de telecomunicaciones, geolocalización, seguimiento de parámetros de salud con dispositivos portátiles, Internet de las cosas, entramados interconectados a través de Internet, de electrodomésticos o lo que fuera, automóviles, etcétera. Bueno, en todos estos casos, las empresas privadas van a necesitar designar a este delegado de protección de datos. ¿Y qué aspecto tiene el delegado de protección de datos? Pues entre las cualidades profesionales que se le exigen a este delegado de protección de datos, además reglamentariamente, exigencia legal, es que debe ser un experto en la materia, un experto en protección de datos.
No hace falta que sea letrado, pero sí que debe conocer la protección de datos y además debe tener una experiencia práctica. La función más importante, como hemos adelantado antes, es la supervisión del cumplimiento de la protección de datos, pero no es la única. Las agencias, las autoridades de control lo quieren como interlocutor. Va a ser el canal de comunicación entre la empresa, entre el organismo, entre la organización y la agencia de control, la autoridad de control. Va a ser también el interlocutor con los interesados. Los interesados le van a formular quejas, le van a formular solicitudes y va a tener que responder a esas quejas, a esas solicitudes. Por tanto, se le va a exigir una capacidad para organizar, para gestionar todo el sistema de protección de datos de la organización. A nivel de rasgos de personalidad, ya si nos metemos un poco más y afinamos, pues debe ser una persona con cintura, con mano izquierda, puesto que va a tener que interrelacionarse con otras personas en momentos muy complicados. Momentos complicados como, por ejemplo, la notificación de las brechas de seguridad que ha comentado Jesús. Me ha pasado algo. He fugado 5.000 datos o 5 millones de datos. Tengo que informar a los 5.000 afectados. Tengo que informar a la autoridad de control. Y penden sobre mí unas sanciones de 10 millones de euros o 20 millones de euros, depende de los artículos que vulnere. O las reclamaciones patrimoniales de esos 5.000 interesados. No sé, a nada que un juez diga 6.000 euros por indemnización, pues hacemos la multiplicación. Vale, vemos que es una norma importante, vemos que es una figura importante, vemos que va a estar en momentos complicados, en momentos sensibles, tiene que tener gran capacidad de comunicación y, por supuesto, honestidad. Una integridad intachable. ¿Por qué? Por lo que viene a continuación, más adelante. Ahora lo vamos a ver. ¿De qué tiene que saber esta persona? Pues tiene que saber, persona o personas, de protección de datos, ya lo hemos dicho. Tiene que conocer seguridad tecnológica, aunque no sea un ingeniero. Tiene que saber de medidas de seguridad. Y tiene que conocer su empresa, tiene que conocer la jerarquía, la organización, a qué se dedica, los procesos, dónde se tratan datos, de qué tipo de datos se tratan, qué volumen de datos, de qué colectivos, sensibles, no sensibles. Vale. Por lo tanto, según la complejidad, habrá que exigirle mayor o menor experiencia. 1 año de experiencia, 5 años de experiencia. ¿A quién vamos a contratar? ¿A quién le vamos a designar como delegado de protección de datos? Y como os adelantaba antes, debe tener una serie de características que el propio Reglamento Europeo de Protección de Datos establece. Las destacables son estas: autonomía. Debe estar dotado de los recursos necesarios para desarrollar su función. Debe ser independiente y, además, respaldado por la alta dirección de la organización. Es decir, nadie le puede decir cómo investigar un caso, cómo investigar una queja, qué quejas investigar, qué quejas no investigar, ni mucho menos le pueden decir que salga blanco o que salga negro. A este atiéndele, a este no. A este le vamos a pagar, a este no. Es independiente. Y, además, le refuerzan, puesto que no se le va a poder ni cesar ni castigar por el desarrollo de su función. O sea, se convierte en el cargo que todos deseamos. Más o menos, ¿no? Por lo tanto, habrá que también, o sea, ante este blindaje que le plantea el reglamento, a lo mejor hay que hacer unas pautas para desblindarlo. Tal vez designar los puestos temporalmente. Un cargo que durante 4 años, durante 8 años y se acabe, no lo sé. Habrá que ver cómo se desarrolla esto. Por eso estamos todos mirando a ver qué recomendaciones nos dan las agencias, qué pautas establece el Gobierno, puesto que hay muchas organizaciones en Euskadi que están pendientes de ver qué es lo que pasa fuera de casa para hacer algo parecido dentro de casa. También nos indican que debe haber una ética profesional. El desarrollo de la función del delegado de protección de datos puede ser compatible con el desarrollo de otras funciones siempre y cuando no den lugar a conflicto de intereses. Y este grupo de trabajo, los que más saben
con unas características y que tenga unos conocimientos y una experiencia en materia jurídica, en materia tecnológica, en materia de seguridad, en auditoría, en organización, en conocimiento de los procesos de la empresa. Por tanto, yo lo que sí recomendaría, es una recomendación, es que se trate de un equipo multidisciplinar, incluso de un equipo multiparte, un equipo que esté formado por personal de la propia entidad, conocedor la adecuación reglamentaria, lo podemos resumir en estos 10 grandes capítulos. Designación del delegado de protección de datos, revisión de las cláusulas de información y consentimiento, revisión de las cláusulas con los encargados de tratamiento, registro de tratamientos, si bien no parece necesario la notificación a un registro en las agencias, en las autoridades de control, sí que va a haber que mantenerlo internamente, puesto que las autoridades de control nos lo van a exigir. Evaluaciones de impacto en protección de datos, una especie de análisis de riesgos a la hora de evaluar los tratamientos que vamos a poner en marcha o los tratamientos de datos que se están realizando. Consulta previa a la autoridad de control en función derechos, lo que antes llamábamos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, ahora se convierte en X. De otra forma, tenemos más derechos, tenemos más exigencias que atender, casos específicos en el tratamiento de datos de menores o en el perfilado de la población. Cuidado con los perfiles. La toma de decisiones sobre esos perfiles. Notificación de brechas y, finalmente, dos tendencias buenas prácticas hasta ahora a nivel mundial que ahora se convierten en exigencia reglamentaria. Protección de datos por defecto, protección de datos por diseño. Todo esto está contemplado en el reglamento, está desarrollado en el reglamento. ¿De acuerdo? En futuras ocasiones, pues tal vez podamos ir desarrollando cada uno de estos capítulos porque tiene extensión. ¿De acuerdo? Y sin más, esto es lo que os queríamos trasladar en este apartado. Manteneos 5 minutitos en el asiento. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ofrecer son nuestras soluciones. Nosotros, ¿cómo os podemos ayudar? Pues, evidentemente, hemos hablado de un montón de normas, un montón de cumplimientos. Nosotros, ¿dónde estamos? Pues nosotros os intentamos convencer que tenemos equipos jurídicos, tenemos equipos técnicos, tenemos equipos de organización que os pueden ayudar a cumplir toda esta batería
repite en términos de auditoría, de supervisión, que la supervisión no sé muy bien quién la va a hacer, si van a ser los departamentos o será archivo, no lo sé. La implantación de qué se va a hacer con los documentos electrónicos, y aquí ya no hablamos de información como antes, y de formación. Y algo tan sencillo como lo que es ahora el escaneo, la digitalización, os habéis percatado que no toda la digitalización es válida. Que no coge el escáner, darle la vuelta a la hoja, lo escaneo y lo subo al expediente, me queda un documento válidamente en derecho administrativo, ¿verdad? Bueno, pues para eso también podemos colaborar con vosotros, porque tenemos equipos, nosotros trabajamos con bastantes administraciones, no voy a decir todas, en digitalización segura, pero no solo segura, yo le daría otro matiz, que tenga validez jurídica, que es para lo que queremos digitalizar, porque digitalizar sin validez jurídica es como no digitalizar. La consultoría de los flujos y la inclusión en vuestros archivos, colaborando con vuestra parte técnica también que tenéis por detrás, para que aquí en el conjunto, tanto en lo técnico como en lo de lado. La administración, ¿estamos adaptados? ¿Estamos? ¿No estamos? ¿Se os está preguntando a vosotros asesorías jurídicas? ¿Cumplimos con todos los artículos de la Ley 39 y 40? Porque mira que tiene artículos sobre la administración, prácticamente es todo. Y por no contar todas las normas técnicas de interoperabilidad, que las dejo ahí en un espacio pequeñito. Y sobre todo, también, en algo que es novedoso, es en el test del daño. Lo que os decía antes, en valorar vuestra dato, información, documento desde un test del daño transversal, que teniendo en cuenta lo que es la utilización, la transparencia, la publicidad, la propiedad intelectual, el honor, la intimidad, os dé al menos una foto o una imagen de lo que podéis y no podéis dar. Si esto fuese poco, pues hay algo que habitualmente también dejamos de lado, que son los call centers. ¿Por qué? Porque los call centers hasta ahora se ha considerado que era una llamada, pero es una llamada que es e-administración. Porque se establece un diálogo entre un ciudadano y una administración. Y eso, y todo el mecanismo que conlleva hasta el acceso al expediente, si lo hubiese, tiene que cumplir con todas las normativas de la e-administración. Y también nos ofrecemos personal licenciado, bilingüe, que tiene capacidad y conocimiento en la gestión documental. En ciberseguridad, con los diagnósticos, implantación, resiliencia, cumplimiento legal. Porque si algo ha quedado claro es que las medidas de seguridad ya no son una lista. Las medidas de seguridad es que me demuestres que tú eres seguro. Es decir, no solo hay que seguir construyendo papelitos, hay que construir papelitos y hay que construir seguridad auténtica. Y por último, en formación, bueno, pues en esa parte ya no que en el IVAP de protección de datos, de administración electrónica, de firma electrónica, esa es la parte que estamos atrás y que os damos soporte. Y, bueno, si en algún supuesto fuese de interés lo que es el compliance, el cumplimiento, que aunque a vosotros como administración no se os aplica, hay determinadas administraciones que lo entienden que está dentro de ese código ético y que también podemos aportar y ayudar. Bueno, por nuestra parte, nada más. Agradeceros vuestra presencia. Bueno, las certificaciones que emitimos, que se me había olvidado, pero estamos a vuestra disposición y para vuestras dudas, preguntas, para lo que queráis. Ya devuelvo la palabra. Sí, si queréis ahora tenemos unos minutos, aunque nos hemos pasado un poco de la hora establecida, pero bueno, también es que hemos empezado un poco. Juanjo. ¿Qué hay? El reglamento nos habla de notificación en las fugas de información, comunicación al usuario final. Por otro lado, hay una instrucción técnica de seguridad del desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad que nos dice que tenemos que notificar al Centro Criptológico Nacional las, no sé si llamarlas brechas, no me gusta el término, y esta está a punto de caer. Por otro lado, hay una normativa sobre infraestructuras críticas que también tiene su parte de notificación.
¿Hay visos de que esto se vaya a hacer de modo coordinado en cuanto a interlocutores, herramientas y criterios? Desde el punto de vista normativo, desconocido. Cada uno va directamente, lo has expuesto muy bien, casi de fuerza lo que es mi exposición. Cada una de las normas solo se mira a sí misma y solo responde a sus propios criterios. Cada una de las brechas son parecidas, pero te piden diferentes matices. Que yo sepa, así como en la anterior legislatura pues hubo una batería de normas potentes que igual te podría decir que seguiría ese mismo camino, ahora desconocido. No tengo noticia de que eso vaya a llevar un camino unificado, que tendría lógica, pero son también instituciones diferentes. Y ahí, pues lo que se podría hacer sería un canal único, pero a pesar de todo, al tener que ir a instituciones diferenciadas, va a ser complicado que solo uno se haga como la voz de todos los demás. Pero sí, es un tema interesante y que me refuerza este planteamiento de que muchas normas, muchas obligaciones, todas parecidas, todas diferentes. Gracias, Juanjo. Lo que, si me permites, abundando un poco en el tema, es de tal trascendencia la comunicación de las brechas de seguridad que tendrá que estar supervisada por la más alta autoridad de la organización y tomar decisiones, incluso, yo diría que hasta políticas. ¿Qué se dice, qué no se dice, a quién se dice, cuándo se dice, cómo se dice? Porque todos sabemos que hasta Google o Facebook han confesado, y bancos mundiales han confesado, brechas de seguridad de pérdida de 20.000 códigos o 20.000 contraseñas o 2 millones de contraseñas. Claro, lo que han hecho ha sido comunicarlas, no sé, 10 años más tarde de cuando les habían ocurrido. No vaya a ser que cunda el pánico y todo el mundo se baje de ese autobús. Entonces, este tema de las comunicaciones de brechas es algo trascendente, muy, muy importante, y que habrá que establecer un método, habrá que establecer unos perfiles, habrá que establecer unas figuras para controlarlo, para canalizarlo y para tomar decisiones, fundamentalmente. Hola, buenas. Bueno, primero, muchas gracias por el baño de información que nos habéis dado. Y sí me gustaría haceros una pregunta. Habéis hablado de experiencia, incluso de aportar servicios a la hora de externalizar la digitalización de documentos, pero con valor jurídico. ¿Qué experiencia? No se me ve. ¿Qué experiencia tenéis en esto? Bueno, pues nuestra experiencia a nivel clientes. Nosotros somos vizcaínos, con la administración vizcaína, Diputación, no te voy a decir que el referente, pero somos una empresa que llevamos a cabo gran parte de la digitalización que se lleva en otras administraciones. Nuestra experiencia es que ahora, con la vía que se nos ha abierto, que antes estaba medio cerrada, de la digitalización con el sello o el funcionario, la firma del funcionario habilitado, que todavía no está ahí muy bien cerrado, pues el sello de órgano nos da una apertura que hasta ahora no teníamos, y ese es el que estamos utilizando para darle validez jurídica a los documentos, que es el mayor de los escollos que nos estamos encontrando. Claro. Vale. No sé si respondo. Sí, es que creo que nosotros tenemos un problema, en principio, y es poder garantizar las copias auténticas cuando eso no nos lo hacía un funcionario, evidentemente. Ni tampoco estábamos optando por dar el sello interno de nivel medio que estamos usando en nuestras copias auténticas a una empresa proveedora. Entonces, ahí, vamos a decir, ese proceso de externalización de fondos estaba un poco totalmente parado. Quizá, además, en nuestra política de gestión de documentos electrónicos no habíamos conseguido encontrar precisamente una forma de dar salida a esa necesidad, que yo creo que puede ser, además, un hecho real en muchos de los departamentos. De hecho, nosotros solo estábamos utilizando quizá vamos a decir, un escenario de funcionamiento para obtener copias auténticas, pero en el goteo uno a uno, en las entradas del registro, en la tramitación electrónica y, evidentemente, siempre avalado por un funcionario, que es el que está tramitando el expediente. Esa otra parte se nos estaba quedando un poco como sin capacidad de darle una solución. Pero si habláis de la posibilidad de un sello de órgano, ¿que quién aportaría? La propia administración. La propia administración. Sí. Vale. Ahí, lo que plantea Gloria es un tema súper interesante, gran conocedora de esta materia. Sabéis que Gloria es la que lleva el proyecto Docusi, todo hay que decirlo. Bueno, una de las patas es la de Marichu. Y aunque es un tema que, desde el punto de vista
de Xuxenia no os generaría ningún problema porque tenéis las máquinas, tenéis todos los servicios perfectamente establecidos para que cuando viene el ciudadano en tiempo real digitalicéis y devolvéis, cumplís perfectamente todo lo que es la normativa respecto a la digitalización. Hay un punto en que las nuevas leyes, la 39 y 40, es una disposición adicional de la ley 39, no me acuerdo el número, que establece que los fondos documentales tienen que obligatoriamente digitalizarse, y luego tiene una coma, eso sí, salvo imposibilidad. Entonces, evidentemente, toda esa información que tienes en tu back office, atrás, que no se ve, no está el funcionario directamente digitalizando en ese tráfico directo que tú me das y yo te devuelvo. Y claro, ahí lo que genera es, ¿y cómo lo digitalizo? Hay dos maneras. O nosotros nos desplazamos a lo que es la propia organización, que tampoco es problema, llevamos las máquinas y digitalizamos allí, con lo cual vosotros estáis viendo la presencia, todo el flujo y todo el camino, o directamente trabajamos con el sello de órganos y cierta confianza, que al final es estructurar unas cláusulas jurídicas para que haya esa confianza de que nosotros trabajamos con ese sello de órgano. Pero sí, es el problema que ha habido hasta no hace mucho. Vale. Gracias, Gloria. Muchas gracias. ¿Una cuestión más? No sé si quieres cerrar. Bueno, como ya nos hemos pasado un poquitín de la hora, agradeceros la asistencia, mi esker, Tocharagatik, y bueno, suponemos que tenemos ahí preparado un café para el que se quiera quedar un ratito, pues puede comentar con los compañeros o con los ponentes o con quien quiera. Gracias.